Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Ricardo, mi equipo está conformado por Daniela, Rocío, Evelyn, Jorge Miguel y Diana Manuela. El día de hoy les estaremos presentando el tema la norma mexicana NMXR 025 SC FI 2015 en igualdad laboral y no discriminación. Como introducción, esta es una norma que reconoce los centros de trabajo que aplican la no discriminación y la igualdad y la igualdad laboral. Esto les ayuda a favorecer a las empresas para integrar a los trabajadores. Sus principales ejes son incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos tanto de reclutamiento, selección, movil- movilidad y capacitación. Asimismo, garantiza la igualdad salarial, que es algo importante. Implementa las acciones para prevenir y atender la violencia laboral. Y por último, realiza acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal de sus trabajadores y trabajadoras. Esta para tener igualdad de trato y de oportunidades. Eh, Dentro de los antecedentes, el IN Mujeres implementó el modelo de equidad de género por las siglas MEG en el 2003. La STPS a partir de 2011 ya promovía esta norma dentro de, bueno, para las empresas que la quisieran obtener. Y por último, la CONAPRED impulsa en el 2011 una guía de administración contra la discriminación que lleva por nombre la institución comprometida con la inclusión. Además que en agosto del 2014 la STPS, el IN Mujeres y CONAPRED realizan ya el convenio de colaboración para realizar de manera coordinada las acciones y promover y fomentar la igualdad laboral, con lo cual en el 2015 ya una vez pulida la norma ya entra en el 2015 nombrada como la norma mexicana NMX R025 CSFI 2015. Los beneficios que da esta norma son tres, no, son seis, pero yo les nombraré algunos. El primero es ratificar el compromiso del centro de trabajo con derecho, bueno, con el respeto a los derechos laborales. Aquí ayuda a que los trabajadores, bueno, se respete entre los trabajadores y las trabajadoras. El segundo es fortalecer la pertenencia, lealtad y compromiso del personal. Aquí ayuda mm, aquí ayuda a fomentar el desarrollo profesional y facilitar la corresponsabilidad entre la vida laboral y personal. Y otro es de que le da una imagen positiva al centro de trabajo, tanto como a sus productos y servicios en el mercado y entre otros. El siguiente beneficio es que obtiene puntos de licitaciones públicas en los términos del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones. El otro es de que ayuda a sumarse, bueno, aquí se suma el patrón en las organizaciones certificadas. Y por último es que participa en las estrategias de reconocimiento de dichas organizaciones que ya tengan esta norma. Los tipos de requisitos aquí son tres. El primero es requisito de participación, que aquí se realiza una constancia oficial de antigüedad de máxima de 6 meses y que avalide que no haya un incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo ni de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. El segundo es requisito crítico. Este, bueno, aquí más que nada ayuda a la certificación de la empresa para que tenga un valor de 25 puntos que al mismo tiempo
estos van sumando para que obtengan dicha certificación. Por último es el requisito general de certificación, que aquí ya más evalúan a las empresas para obtener 70 puntos y, y sean certificados. Aquí les vamos a presentar 18 pasos para obtener esta norma. Bueno, para obtener la certificación de esta norma. El primero es el registro, que este es el más importante, ya que aquí se realiza todo el papeleo para obtener la certificación de la empresa. Aquí se va a tener que enviar, bueno, aquí se tiene que llenar una cédula de registro que se tiene que enviar tanto como al CONFRED, a la IN Mujeres y a la STPS. Ya después de esto, bueno, estas organizaciones darán de notificado a la empresa para que siga los siguientes pasos y pueda certificarse. Paso número 2. Cartas de no incumplimiento. El segundo paso para cumplir con los requisitos de participación es solicitar las 2 cartas de no incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Dichas cartas se solicitan de manera oficial a CONAPRED, Dirección Adjunta de Quejas, y a la STPS Profedec, Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo. Los documentos a generar son solicitud de constancia CONAPRED, solicitud de constancia STPS, constancia de no incumplimiento CONAPRED, constancia de no incumplimiento STPS. Con los pasos 1 y 2 se cumplen los requisitos de participación que exige la norma. Paso número 3. A partir de este paso se comenzará a dar cumplimiento a los requisitos críticos. Estos requisitos, al igual que los de la participación, son indispensables para la obtención de la certificación. Si se incumplen alguno de estos requisitos, entonces la certificación no es posible. Conformación del Comité de Equidad de Género. Para cumplir con los requisitos críticos, es recomendable que primeramente se conforme el Comité de Equidad de Género, y de esta manera se asignan responsabilidades para la realización de los demás requisitos de la norma. El comité será el encargado de la vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo. En este paso se deberá generar acta de instalación, organigrama del comité, nombramientos con asignación de responsabilidades específicas para cada integrante, lineamientos de actuación y o código de conducta del comité, difusión del comité. Una vez conformado, el comité deberá ser difundido interna y externamente. Este comité deberá asegurarse de establecer la figura del ombudsperson, que funcione como mecanismo para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia dentro del centro de trabajo. La estructura que se recomienda para el comité es la siguiente: alta gerencia, máxima autoridad en el centro de trabajo, coordinación general del comité, subcomité recursos humanos, subcomité capacitación y sensibilización, subcomité difusión, subcomité evaluación, seguimiento y mejora, ombudsperson, subcomité vida laboral y familiar, subcomité ambiente laboral y salud en el trabajo. Paso número 4. Elaborar la política de igualdad laboral y no discriminación. Una vez aprobado el comité, la persona responsable de la coordinación general del comité deberá elaborar la política de igualdad laboral y no discriminación. Dicha política deberá cumplir con los siguientes requisitos. Deberá ser escrita y aprobada por la máxima autoridad del centro del trabajo. Una vez aprobada la política, deberá ser difundida interna y externamente. Asegurarse que la política tenga que quede estrictamente prohibido el maltrato, violencia y segregación de las autoridades del centro del trabajo hacia el personal y entre el personal en materia de apariencia física, cultura, discapacidad, idioma,
sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales y situación migratoria. Paso número 5. Elaborar un proceso de reclutamiento y selección del personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades. El encargado del subcomité de recursos humanos será el encargado de elaborar este procedimiento y asegurarse de eliminar cualquier aspecto que pudiera considerarse discriminatorio acorde a la política previamente establecida. Los documentos a generar son procedimiento de reclutamiento y selección sin discriminación y con igualdad de oportunidades, elaborar y o revisar perfiles de puestos para eliminar cualquier requisito discriminatorio, contar con formularios de entrevistas estructuradas libres de sesgos sexistas y o discriminatorios, contar con formatos de convocatorias estructuradas libres de sesgos sexistas y o discriminatorios. Las convocatorias deberán tener una declaración explícita de la prohibición de certificados médicos de no embarazo y VIH para tomarlos como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso del empleo. Contar con formatos de exámenes estructuradas que se les aplique sin distinción a los aspirantes. Difundir el procedimiento una vez que esté elaborado y debidamente autorizado por la alta gerencia. Deberá ser ampliamente difundido interna y externamente. Una vez que el centro de trabajo haya sido implementado y documentado por las prácticas necesarias, se llevará a cabo una auditoría interna en la que un equipo auditor formado por su propio personal evaluará el cumplimiento de todos los requisitos y emitirá un informe de auditoría que debe ser firmado por la máxima autoridad de la organización. Bueno, en este ejercicio preparará al centro de trabajo para la auditoría de certificación y le brindará un panorama sobre su situación, por lo que es importante que sea realizado con profesionalismo. Los documentos a generar en este paso son, en primer término, elaborar un plan de auditoría, la aplicación, presentar un informe de auditoría, el resumen de hallazgos, el plan de acción para solventar los hallazgos. La norma ofrece una herramienta de autodiagnóstico que en esta pues se puede utilizar para llevar a cabo la auditoría interna. El responsable de realizar la auditoría interna es el comité de evaluación, seguimiento y mejora. También se dice que no se podrá aplicar la auditoría de tercera parte si no se ha realizado previamente una auditoría interna y documentado también por otra parte sus resultados. En el paso 7 nos percibe medir el clima laboral y no discriminación. En este paso, el responsable del subcomité de ambiente laboral y salud en el trabajo deberá aplicar los resultados del cuestionario al personal del centro de trabajo que permitirá conocer el clima laboral existente. ¿Qué se entiende por clima laboral? Bueno, pues el clima laboral es un conjunto de características, condiciones, cualidades, atributos, propiedades de un ambiente de trabajo concreto que son percibidos, sentidos o experimentados también por las personas que conforman el centro de trabajo, lo cual influye que en la conducta de la eficacia o eficiencia de las trabajadoras o los trabajadores. Los documentos que en este paso se tienen que generar son los documentos que acrediten la aplicación de los cuestionarios de percepción de clima laboral y no discriminación del personal que conforme al centro de trabajo. También por otra parte los cuestionarios aplicados como un informe ejecutivo de la evaluación de los resultados con fotografías de la aplicación de los cuestionarios antes ya mencionados.
Para este paso, la norma proporciona un formato de cuestionarios para la medición del clima laboral y no discriminación. Bueno, también nos mencionan que el cuestionario se aplicará de manera individual a una muestra de pequeños empleados en el centro de trabajo. Cabe precisar que la conformación de la muestra, como la aplicación del instrumento, es responsabilidad del organismo de certificación acreditado que se trate para realizar la auditoría de tercera parte. Bueno, pues esta herramienta de diagnóstico deberá aplicarse durante la auditoría de certificación y de seguimiento. Cabe señalar que la norma únicamente evaluará la aplicación del instrumento, pero no de los resultados del mismo, por lo que es responsabilidad del centro de trabajo las condiciones de los instrumentos derivados de dicha evaluación. Con los pasos antes ya mencionados como el 3, 4, 5, 6 y 7 habrán cumplido a los requisitos críticos que exige la norma, y a partir de este paso se comienza a dar cumplimiento a los requisitos generales de la certificación para alcanzar el puntuaje mínimo requerido. Es importante que les mencione que este puntuaje de la calificación mínima para obtener la certificación es de 70 puntos. El punto 8 nos habla de la adecuación o elaboración de un código de ética o equivalente. En ese paso, la coordinación del comité deberá elaborar y adecuar el código de ética existente y asegurarse que uno, prohíba todo tipo de discriminación a las personas del centro de trabajo. 2, establezca en caso de discriminación pues las sanciones explícitas por su cumplimiento. 3, se encuentre armonizado con lo ya establecido de la política de la igualdad laboral y no discriminación. También estos documentos a generar en este paso serían el código de ética elaborado, armonizado y aprobado por la alta gerencia del centro de trabajo, la evidencia de la difusión interna y externa. En el paso 9 nos habla sobre de contar con procesos de ascensos y permanencias con igualdad de oportunidades. Bueno, en este paso él o la responsable, según sea el caso del subcomité de recursos humanos, deberá elaborar un proceso que garantice el ascenso y o permanencia en el empleo con igualdad de oportunidades y no discriminación. El objetivo del proceso es contar con procesos transparentes, accesibles, de movilidad horizontal y vertical, libres de sesgos o discriminación. Estos documentos que se tienen que generar en este paso sería elaborar un procedimiento para los ascensos y permanencias debidamente aprobado por la alta gerencia. También se tienen que elaborar formatos de evaluación cualitativa y cuantitativa para el personal interesado en la promoción del ascenso. Por otra parte, deberían elaborar mecanismos de evaluación del desempeño que sirva como insumo para la promoción del ascenso del personal. Deberán también dicho mecanismo promover la igualdad de oportunidades y no discriminación. Este mecanismo de evaluación deberá ser ampliamente difundido en todo el personal. Pues la evidencia del comprobante de la difusión del procedimiento a todo el personal también sería otra forma de realizar estos escritos. Paso 10. Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensación al personal. En este paso, el Subcomité de Recursos Humanos deberá presentar documentos probatorios para la identificación de igualdad salarial, tales como documentos o manuales de operación y o procedimientos, lineamientos, guías para la asignación de compensaciones basados en la evaluación de desempeño, presentar el listado por categorías, por salario y por sexo. Los documentos a generar en este paso son
el tabulador de sueldos y salarios, el listado por categorías e índice de segregación salarial e índice de segregación ocupacional. Como paso 11 tenemos el contar con procesos de formación. El Comité de Capacitación y Sensibilización deberá elaborar un proceso de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de oportunidades que incluya a todo el personal del centro de trabajo, sin importar los niveles de responsabilidad. Los documentos a generar en este paso son el procedimiento de capacitación, adiestramiento autorizado por la alta gerencia, la evidencia de difusión interna de dicho procedimiento, el diagnóstico de necesidades de capacitación, DNC, el análisis FODA, el programa anual de formación, capacitación y adiestramiento que consiste en un cronograma de la ejecución del programa, el informe de medición de capacitación, que es el registro estadístico de la participación y las listas de asistencia de segregación por sexo, fotografías de la capacitación realizada, en igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo. En este paso, el Subcomité de Capacitación y Sensibilización deberá evaluar un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo. En este plan deberá contar con un programa de capacitación específico en materia de igualdad laboral, no discriminación, derechos humanos, perspectiva de género con un apartado específico, el cual para el personal del área de recursos humanos y para el grupo, comisión o comité para la igualdad laboral y no discriminación. Además, en dicho plan deberá incluir acciones de sensibilización, difusión y promoción en materia de reconocimiento y respecto a la diversidad. Los documentos a generar en este paso son el plan de capacitación y sensibilización debidamente autorizado por la alta gerencia, que consiste en un cronograma de la ejecución del plan, programa anual de capacitación y sensibilización en materia de igualdad laboral y no discriminación, las cartas descriptivas o planes de sesiones de los cursos, talleres, conferencias, ya sea presencial, semipresencial, virtual o a distancia, el registro estadístico de participación y las listas de asistencia de segregación por sexo, documentos, imágenes, fotografías, constancias, etcétera, que demuestran la participación y la difusión con accesibilidad para todo el personal. Lenguaje incluyente, no sexista y accesible. En este paso, el Subcomité de Ambiente Laboral y Salud en el Trabajo deberá promover que el centro de trabajo se utilice el lenguaje incluyente y no sexista en toda la documentación de la evidencia, así como todo tipo de comunicación interna y externa en el centro de trabajo. Los documentos a generar en este paso son presentar documentos, imágenes, fotografías, etcétera, que comprueben la comunicación interna y externa con el lenguaje incluyente, no sexista y accesible que se haya utilizado en el centro de trabajo. Nota: es común que para la revisión de este requisito los auditores revisen que al menos toda la documentación presentada por el centro de trabajo como evidencia durante la auditoría sea con lenguaje incluyente y no sexista. Sin embargo, también puede ampliarse la revisión al sitio web y o cualquier otra documentación que se genere. Es recomendable que el plan de capacitación y sensibilización se incluyan acciones específicas dirigidas a todo el personal en esta temática. Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades. En este paso, el responsable del Comité de Vida Familiar y Laboral deberá promover que el centro de trabajo cuente con medidas específicas que garanticen un mejor balance de vida para el personal con igualdad de oportunidades para todos y todas. En este paso también deberá promoverse y o asegurarse que el centro de trabajo cuente con un lactario o espacio privado adecuado e higiénico para la lactancia o extracción de leche, tanto para el personal que integra en el centro de trabajo y las usuarias de los servicios. También se deberá promover la lactancia materna en el centro de trabajo. Asimismo, el responsable del subcomité deberá asegurarse que el centro de trabajo proporcione una oferta complementaria de cuidado de menores para su personal, dirigida a madres y padres, a tutores o tutoras, a aquellos proporcionada por los servicios de seguridad social, IMSS, ISSSTE y otros. En este paso deberá generarse la documentación siguiente: mecanismo de flexibilización de horarios y o acceso para cuidado de menores, cuidados específicos en la familia, cuidados a dependientes o terceros, licencia de paternidad,
Para este mecanismo, la norma sugiere que se otorguen más días de permiso a los padres por nacimiento o adopción, de lo que la ley establece. Lo anterior para promover la paternidad responsable, evidencia del acceso de personal a dichos mecanismos de la flexibilización lactario, inspección física de este requisito, evidencias que oferta complementaria de cuidado de menores, convenio con estas estancias infantiles cercanas y accesibles al centro de trabajo. Contar con accesibilidad en los centros de trabajo. En este paso, el Subcomité de Ambiente Laboral y Salud en el Trabajo deberá promover que el centro de trabajo cuente con accesibilidad en sus espacios físicos para todas las personas. Asimismo, deberá promover la accesibilidad en sitio web del centro de trabajo. En este paso, también se deberá asegurar que se cuente con un programa de protección civil que incluyan acciones específicas para la atención de las personas adultas mayores y con discapacidad. En este paso, los documentos a generar son plan de accesibilidad a los espacios físicos para toda persona, evidencia de la ejecución del plan, verificación física, adecuación a la infraestructura, rampas, pasamanos, elevadores, señalética, espacios especiales, mobiliarios y o equipo esencial, etc. Plan de accesibilidad para el sitio web, evidencias de la ejecución del plan del sitio web y programa de protección civil. El siguiente tema es mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo. Dentro de este paso, el Ombudsperson deberá elaborar un procedimiento como mecanismo para la adopción del compromiso explícito para combatir la violencia laboral en todas sus formas. Estos mecanismos deberán incluir acciones para prevenir las prácticas de discriminación y violencia laboral en base a estrategias de la atención de las mismas, de acuerdo con las solicitudes de las víctimas. Para este procedimiento, en caso de haber existido o existir denuncia de discriminación y acoso laboral, hay varios documentos que se deben de generar. Dentro del procedimiento para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo, se debe de tener en cuenta el formato de queja contra hostigamiento, acoso sexual y laboral, conductas de discriminación y buzones físicos y electrónicos para la interposición de quejas. En el siguiente son las evidencias. Esta es la evidencia de la difusión del procedimiento, la evidencia de la ejecución del procedimiento en caso de quejas presentadas, y por último las sanciones y resoluciones de la problemática. Debe estar la resolución del Comité de Equidad de Género y los informes que acrediten la ejecución de acciones de prevención de prácticas de violencia laboral por desgrados por sexo. El siguiente es la aseguración de cumplir con algunas de las siguientes medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas. Dentro de para fomentar la mejora continua, el nivel de certificación otorgará 4 niveles, de acuerdo con la existencia de las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas, las cuales son optativas y adicionales a los requisitos anteriores. Como primer punto tenemos que dentro de la plantilla debe haber un 40% mínimo de un mismo sexo, debe de haber un 40% de mujeres en el total de la plantilla de puestos directivos, debe contar con personal con discapacidad, con una proporción del 5% cuanto menos en la totalidad de todo el personal. También debe contar con una figura mediadora dentro del mecanismo para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral dentro del centro del trabajo. Y por último, se debe llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad y no discriminación. Estos deben ser dirigidos por el personal del centro de trabajo a sus familias. El último punto es la contratación de un organismo de certificación. Dentro de este punto lo que se va a ver es, una vez llevado a cabo todos los pasos anteriores, se va a poder estar en condiciones para contratar a una empresa certificadora, para que ésta revise que se han cumplido con todos los requisitos de la norma de certificación. Para ello se deberá consultar en la página de Entidad Mexicana de Acreditación, la EMA, el listado de organismos de certificados avalados para poder certificar ante la norma mexicana, que es la NMX R05 SCFI 2015 en igualdad laboral y no discriminación, con las cuales podrá tener en contacto para solicitar una cotización del servicio para la evaluación de la conformidad.
Una vez que se haya seleccionado el organismo de certificación de su preferencia, deberá suscribirse a un contrato de servicios con el mismo, donde se detalle los rubros del procedimiento de certificación y el número de sitios a visitar, la fecha y realización de la auditoría y las vías de comunicación y confirmación de la misma, entre otros. La auditoría por parte del organismo seleccionado se llevará a cabo en las fechas y horarios establecidos previamente, con el personal auditor que se haya acordado. Durante esta auditoría, el equipo auditor confirmará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma mexicana y los sitios establecidos en el alcance, mediante una evaluación que incluirá mostrar evidencias documentadas, observación del espacio físico, aplicación de una encuesta y otras actividades. Al término de esta auditoría, el líder del equipo auditor va a entregar un informe que va a contener los puntos de cada requisito en caso de que los cubra o no, y los hallazgos que se hayan encontrado durante la auditoría. Dependiendo de los puntos obtenidos, las medidas de nivelación alcanzadas y los resultados de la auditoría será conforme van a recibir su certificación. Hay 4 tipos de certificación. La primera es el certificado mínimo, son 70 puntos sin medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. Esto quiere decir que la empresa no cuenta con ninguna de estas medidas. La segunda es la certificación bronce, con mínimo de 70 puntos, más 2 medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. La siguiente es certificación plata, mínimo 70 puntos, más de 3 medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. Y el último es el certificado oro, mínimo de 70 puntos, más de 4 medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. Al haber obtenido la calificación mínima de 70 puntos, incluyendo los 25 que aportan los requisitos críticos, el organismo de certificación va a emitir y entregará en tiempo y forma el certificado de esta norma. Eso es todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias.